Hola, bienvenidos a otra cápsula de opinión del Coroto TV. Hoy, como siempre, los panelistas del Coroto.net para analizar la semana política, y vaya que esta promete, porque la oposición ya ha dicho que no hay forma de solucionar ni la crisis de gobernabilidad, ni la crisis económica ni social que vive hoy Venezuela sin que pase por la salida de Nicolás Maduro de la primera magistratura nacional. Por ello ha dicho que que esa salida tiene que ser constitucional, y en el marco de la Constitución se han planteado o se han puesto en debate dos tesis. Una, la enmienda constitucional para modificar los tiempos que rigen el mandato de la presidencia de la República, y dos, el referéndum revocatorio, que persigue fundamentalmente revocar el mandato propiamente dicho, este mandato. Empecemos con la enmienda. ¿Quién propone la enmienda? La propone el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alud, en alianza con sus factores internos de poder dentro de la Mesa de la Unidad. ¿Qué persigue? Ya lo has planteado, reducir el periodo presidencial de 6 a 4 años, y su principal efecto práctico sería la celebración de elecciones presidenciales a final del 2016. ¿Qué objeciones tiene? Las tiene fundamentalmente, como ya lo han dicho, los constitucionalistas del PSV, quienes han dicho que la enmienda constitucional no puede tener un efecto sobre el actual mandato, que si se celebra una enmienda y es aprobada en referéndum popular, sería aplicable a partir del siguiente periodo, puesto que el actual periodo nació en 2013. Sin embargo, la enmienda también tiene como asidero, como punto de apoyo o como punto de honor, la interpretación del Tribunal Supremo de Justicia, que puede estar allí como una espada de Damocles, o ratificando su retroactividad. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional actual, de evidente mayoría opositora, se ha propuesto cambiar la misma correlación de fuerzas entre el Tribunal Supremo de Justicia, porque la actual beneficia a los detractores de la enmienda constitucional. Entonces nos queda el referéndum. El referéndum revocatorio, en términos operativos, es una opción mucho más engorrosa que la enmienda expuesta por Iván. ¿Por qué? Porque sus mismos trámites de ejecución son bastante complicados. En primera instancia tienes que recoger alrededor de 4 millones de firmas para convocar el referéndum revocatorio en tan solo 3 días, según el nuevo reglamento del propio referéndum, y luego ir a una elección donde tienes que sacar más votos de los que sacó Maduro. Es decir, no solamente la opción del sí tiene que ganarle a la del no, sino que tienes que sacar más votos que lo que sacó el presidente Maduro en abril de 2013. Entonces, el trámite es bastante engorroso, es bastante complicado, pero cuando el análisis se lleva al terreno de la factibilidad, es decir, qué opción es más viable, si la enmienda o el referéndum bajo las circunstancias y bajo el contexto político que vive el país, uno podría asumir que el revocatorio es más factible porque es de naturaleza cuantificable, es decir, tantas firmas y tantos votos, la consecuencia inmediata es la destitución del presidente Nicolás Maduro, y no se presta a este juego de interpretaciones como la enmienda constitucional, que bajo la relación de poder pues se prestaría a estas interpretaciones acomodaticias que favorecerían al oficialismo, que es el que maneja la relación de poder a su favor hoy en Venezuela. Sin embargo, hay otros que dicen que si bien esto es verdad, el referéndum revocatorio tiene en su contra la capacidad del Consejo Nacional Electoral de dilatar la fecha de elecciones del referéndum revocatorio hasta abril de 2017, para que la destitución de Nicolás Maduro no signifique el cambio general de gobierno, sino solamente la remoción de su cargo, y que el periodo constitucional lo llegara a terminar el vicepresidente de turno, hoy Aristóbulo Sturiz. Entonces, ¿qué pasa? Esta realidad pues podría pasar en el escenario que hagamos de una relación de poder a favor del gobierno. Sin embargo, el contexto de hoy en el país es de profunda crisis económica, política y social, ¿no? Sobre todo esa variable social, que tal vez no le permitiría al Consejo Nacional Electoral tener esta capacidad de dilatar por 12 meses, bajo estas circunstancias, jugar de cierta manera con la voluntad popular, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias uno podría sumar que sí es un escenario posible, pero que se le va a complicar mucho más de lo que se le pudo haber facilitado en el 2003-2004, donde hubo este precedente de dilatación de la fecha electoral. Sí, lo que pudiéramos decir a primera instancia es que no va a haber una salida del gobierno si no hay una negociación previa. Aplíquese la enmienda, tendrá que haber una negociación con los factores de poder en torno al Ejecutivo y en torno al PSV para que acepten las consecuencias directas de esta. En el caso del revocatorio, pues tendrá que haber una negociación para evitar esa dilación. Sin embargo, hay que señalar que las condiciones económicas, como se vislumbra el panorama, van a ir empeorando. Yo pienso que independientemente de cualquiera de las decisiones que tome la MUD en adelantar,
van a tener que ir acompañadas de movilización de calle y de presión popular y de presión internacional al presidente Maduro. Pero yo sí siento que el gobierno va a intentar actuar por la vía que tú estás señalando, es decir, correr la arruga lo más que tú puedas hasta el próximo año para que en todo caso haya un cambio del presidente y no un cambio del gobierno, al menos no en las personas, aunque sí en las formas. Esto sin duda nos deja ver que el año va a estar bastante complicado, lleno de crispación política y mientras tanto la crisis agudizándose. Sin duda, hay allí un factor fundamental a evaluar. La misma crisis económica y sus gravísimas secuelas sociales pueden generar un caldo de cultivo para que los actores en contraposición, que sería el oficialismo y la oposición, sean inclusive avasallados por la vorágine de la crisis. Y entonces también se ha planteado, aunque de manera mucho más tímida, una posible renuncia del presidente Nicolás Maduro, e inclusive el presidente de la Asamblea Nacional hace unos días afirmó algo de bastante consideración, que al seno de la Fuerza Armada existen algunas células conspirativas que también pudieran atreverse a dar una sonada golpista que por supuesto trastocaría nuestro orden constitucional. Todas las opciones son bastante complicadas, sin embargo uno podría adelantar que la menos complicada sea la que venga producto del consenso, ¿no? Sea la decisión que se tome, sea la tesis o la variable constitucional que se tome para la transición política, seguramente va a ser mucho más fácil si es consensuada por todos los factores de poder que hoy habitan la Mesa de la Unidad Democrática. A partir de allí, pues habrá que desarrollar una campaña en torno a eso que unifique todos los actores de poder dentro de este cuadro político para que la consecuencia inmediata de esta lucha sea la destitución del presidente Nicolás Maduro. Si tuvieras que jugártela, ¿cuál va a ser la decisión de la MUD? La decisión de la MUD va a ser de verdad la vía que menos crispación genera a su interno. Y por supuesto eso va a depender de la imposición del factor que tenga más peso. En este momento me atrevería a decir que la enmienda constitucional es la que cuenta con mayor respaldo al seno de la MUD. Sin embargo, también se ha planteado desde otros factores que orbitan en torno a la Mesa de la Unidad que es necesario actuar en dos bandos: el referéndum revocatorio y la enmienda constitucional, junto con una presión popular que logre la factibilidad de cualquiera de esas dos opciones. Pues la que hoy suena más en términos de los factores de poder de la Mesa de la Unidad Democrática, como dice Iván, es la enmienda. Sin embargo, si me preguntan a mí, a Manuel Roa, sobre cuál creo más factible, más viable en el contexto político que vive hoy Venezuela, me atrevería a apostar por el referéndum revocatorio. Sí, yo en lo personal, el referéndum me parece que sería, por lo cuantificable que tú decías, no tiene interpretación. Esas son las firmas y habrá que sacar tantos votos. Yo pienso que el principal obstáculo es recoger las firmas y luchar contra la campaña del temor, producto de las secuelas de la llamada lista Tascón. Pero yo pienso sí que va a haber una salida salomónica, porque si no pudiera haber una decisión fuerte que fracture la unidad de la mesa, o mejor dicho, de la oposición venezolana, y esa salida salomónica será comprar los dos billetes de lotería, ¿no? Es como ir al bingo, mejor dicho, los dos boletos del bingo, y te juegas dos boletos a ver cuál de los dos sale. Lo cierto es que ante un gobierno que toma medidas económicas tibias, que en el fondo no alivian la presión social ni resuelven el problema económico y que son medidas unilaterales, pues lo que a todas luces se ve es que la única manera es que al menos, si hay alguien que tiene que, digamos, utilizando el argot futbolístico, colgar los guayos, es Nicolás Maduro, y así lo entienden en el propio seno del chavismo. Yo creo que bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que esta pequeña cápsula haya servido para digerir algo. No va a ser fácil transitar este momento de crispación y este momento de lucha de poder, de ingobernabilidad que vive el país, y no nos esperamos en el corto plazo una salida placentera para los venezolanos. Así que esto es todo por hoy. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, El Piso Coroto. En Facebook, El Coroto. Y por supuesto en nuestra página web www.elcoroto.net, y suscribirse aquí al canal de YouTube. Gracias, eso es todo por hoy. Hasta luego. Chao, chao. Chao.